Buenas noches, público presente. El día de hoy, el programa Hermano Mayor apuesta a la ponencia sobre diseño de investigación epidemiológica 1, el cual estará dirigida por el ponente Wilmer Eduardo Díaz Gutiérrez, quien es un estudiante de medicina del tercer año de la Universidad Nacional San Martín de Porres, Filia Norte, es coordinador de videos educativos CPA 2023, vocal de CPA y también un creador de contenidos de medicina. Y ahí está su dirección. Pues bueno, sin más que agregar, te cedo la palabra, Wilmer. Hola, hola. Buenas noches. Ok. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, todo claro. Ok. Ok, ok. Un momentito, por favor. Ya está. Ya. Ahora sí. Bueno, hola chicos. Sé que es un domingo por la noche, así que voy a tratar de hacerlo lo más breve y conciso posible para poder explicar el tema de diseños de investigación epidemiológica, que vendría a ser la parte uno, en cual vamos a hablar de lo que es el diseño de investigación experimental y descriptivo. Ok, el índice va a estar organizado de la siguiente manera. Lo que viene a ser los objetivos de lo que es la investigación epidemiológica, los conceptos claves de lo que viene a ser el diseño de la investigación epidemiológica y los dos tipos de diseños epidemiológicos que se van a tratar en esa ponencia, que es el experimental y el descriptivo con sus respectivos ejemplos y tipos. Ahora, bueno, me presento, yo soy Wilmer Eduardo Díaz Gutiérrez, creador de contenido de la página de Instagram Wiledu. Y bueno, empezando con con la ponencia, nosotros vamos a hablar sobre Jon Snow. Este es considerado como el precursor de lo que viene a ser la epidemiología o como padre de la epidemiología moderna. ¿Qué fue lo que hizo de relevante este señor para que sea considerado de esta manera? Bueno, él, recordemos que fue el que encontró ciertas características comunes o ciertos indicios comunes de que había algo o una sustancia anómala en la fuente de agua, la cual se distribuía y enfermaba a la gente de cólera. Ahora, al saber esto, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, en su experimento, él trató de describir lo que viene a ser la salud poblacional. Esta salud poblacional indicando que la gente que generalmente tomaba el agua de cierta distribuidora iba a enfermar. Ahora, él encontró esta relación entre el agua y la gente enferma porque se dio cuenta que de dos maneras. La primera de ellas fue que a partir de lo que viene a ser una bomba de distribución de agua que se encontraba en la calle de Bourne Street, se dio cuenta que la gente que mayormente consumía este tipo de agua se enfermaba de cólera y fallecía a los pocos días. Es por lo tanto que comienza a relacionar el origen de la enfermedad con la bomba de Bourne Street. Y a eso nosotros lo conocemos como etiología de la enfermedad. Después de ello, Jon Snow, ¿qué es lo que hizo? Fue a partir de este descubrimiento que comenzó a hacer un mapa en donde mapeó, venga la redundancia, los casos de cólera y su cercanía a la bomba de Bourne Street, dándose cuenta que los casos más cercanos o los casos que tenían una mayor mortalidad eran los que consumían con frecuencia esta agua derivada de lo que viene a ser la bomba de Bourne Street. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo este señor? También predijo los nuevos casos a partir de este mapeo y distribuyó la enfermedad a partir del mapa. Y lo que hizo por último y que lo cual se le recuerda mucho es que él eh, llevó un proyecto de salud pública a lo que viene a ser a la región perteneciente de Londres y hizo que cerraran la bomba de Wall Street. Por lo tanto, controló la distribución de la enfermedad a partir del cierre de la bomba. Los conceptos claves que debemos de tener para el diseño de investigación epidemiológica son dos: eficacia y efectividad. La eficacia va a estar relacionada directamente a lo que viene a ser eh,
los resultados que se van a hallar en la parte experimental, mientras que la efectividad son los resultados que se aplican, pero o que son encontrados en lo que viene a ser la parte clínica o ya aplicada a lo que viene a ser el mundo real. En el diseño epidemiológico experimental. Bueno, generalmente a mí me gusta explicar esta parte imaginándonos que estamos en un laboratorio. En el laboratorio, ¿qué es lo que se va a realizar? Pues se va a realizar lo que es la manipulación de variables, pueden ser químicos, incluso animales que se pueden, con los cuales se pueden hacer ciertas manipulaciones para encontrar medicamentos eficaces. Por lo tanto, la primera característica que vamos a encontrar en el diseño experimental va a ser la manipulación de variables. Pero también recordemos que en el laboratorio no va a estar en cualquier tipo de ambiente, tiene que estar en un ambiente controlado, en donde ninguna pequeña alteración pueda surgir un cambio significativo en lo que vienen a ser los resultados. Por lo tanto, la segunda característica vendría a ser un ambiente controlado. Y por último, ya que hemos tocado el tema de lo que es resultados, debemos de tener en cuenta que los resultados, tú realizas un experimento en un laboratorio ¿para qué? Para obtener resultados que van a apoyar a tu hipótesis. Por lo tanto, estos resultados, esta evidencia, va a tener que tener relación con lo que viene a ser la hipótesis, debe de apoyarla. Ahora, el experimento ideal en esta parte de diseño experimental es el ECA, o también conocido como ensayo clínico controlado aleatorio. El ECA toma su nombre a partir de sus características. La primera de ellas es que es clínico. ¿Por qué es clínico? ¿Por qué decimos que este ensayo es clínico? Pues va a tratar a pacientes. Ahora, es controlado. ¿Por qué? Porque recordemos que en toda experimentación debemos de tener tanto grupo control como un grupo al cual se le va a intervenir. Es decir, un grupo el cual no se le va a aplicar o se le va a aplicar un placebo o un medicamento y al otro que se le va a aplicar el medicamento real o en experimentación. Aleatorio, esto se basa generalmente a que la selección de la muestra va a ser a partir de técnicas de aleatorización, en donde se va a emplear lo que viene a ser un diseño ya metodológico y no epidemiológico. Y va a poseer tres características, o bueno, puede poseer una de esas tres características, que es ciego, doble ciego y triple ciego. La primera, que es el ciego, es que el paciente va a desconocer qué tratamiento se le va a aplicar. No es que, a lo que me refiero con esto, no significa que el paciente va a desconocer totalmente qué tipo de medicamento se le va a dar, sino que él sabe que ese medicamento, pongamos un ejemplo, el asma, hay un estudio con estas características que están desarrollando un nuevo medicamento, pero este paciente no sabe si le están administrando un placebo, es decir, un medicamento que no tiene, que no es el medicamento como tal, sino que es una sustancia que no permite influir en nada en su organismo, o si es el verdadero medicamento que está en experimentación. Por lo tanto, el paciente va a desconocer si se le está aplicando un placebo o el medicamento. El doble ciego nos va a hablar de que el paciente, tanto el paciente como el médico que va a suministrar el medicamento, van a desconocer qué tipo de medicamento o el placebo se le está administrando al paciente. Y en el triple ciego es que el investigador no les va a decir ni al paciente ni al doctor que aplica el medicamento o interviene en lo que es la aplicación del medicamento, ni el analista, que es el que realiza los estudios, las tablas de frecuencias, los gráficos como histogramas o de dispersión. Todos ellos no van a tener conocimiento de qué placebo o de qué medicamento se le está administrando al paciente. Y por lo tanto, aquí es donde el medicamento, o también conocido como variable independiente, va a adquirir el nombre de medicamento A, B, C o medicamento X, Y, Z.
También tenemos ventajas y desventajas en este tipo de ensayos clínicos en el ECA específicamente. Las ventajas vendrían a ser que, como lo mencioné antes, dan buenos resultados o buena evidencia clínica, por lo que trabaja con tanto grupo de control como de manera aleatoria, es decir, evita todo tipo de sesgos. También lo que va a hacer es que a veces es la única respuesta y por lo tanto puede ser económico y rápido, pero solo en ciertas ocasiones. Las desventajas es que en su mayoría va a ser caro y va a tener un tiempo prolongado. Recordemos que para la vacuna de la COVID-19 se tuvo que esperar cierto tiempo para el desarrollo de una vacuna. Y también vamos a ver que el resultado que arroje el ensayo clínico controlado va a ser limitado en acción. ¿Por qué decimos que es limitado en acción? Porque al ser, recordemos que un diseño experimental o una investigación experimental tiene que ser delimitada para poder así abarcar a la población a la cual se le va a aplicar dicha investigación. Pongamos un ejemplo, ya que hemos hablado del asma. Tenemos a una población que vamos a definir eh, a los asmáticos, es decir, esta va a ser nuestra población de estudio, pero ahora nuestra población que va a ser la muestra van a ser pacientes asmáticos pediátricos menores de 5 años, por ejemplo. Y por lo tanto, esa limitación al momento de realizar la experimentación va a hacer que su aplicación en el mundo real se vea delimitada. Es decir, que los resultados que se hallen en esta investigación en el ECA van a ser para un grupo disminuido o reducido de pacientes. Con los tipos de diseños experimentales vamos a tener 4. El experimental incompleto, el cuasi experimental y el preexperimental. El experimental, denominado como sí, el que es el más completo y está relacionado al ensayo clínico controlado aleatorio, pues acá van a existir lo que es aleatorización, es decir, la muestra va a ser elegida aleatoriamente. La medición, va a haber una medición basal, es decir, una medición inicial y una medición basal final. Y aquí es donde recuerdan que les mencioné que una de las características principales del diseño experimental era la manipulación, pues es también conforma una característica principal en sus tipos. Un ejemplo que les puedo dar así sencillo para que lo entiendan es un experimento en plantas donde se prueban diferentes tipos de abonos, pero teniendo en cuenta un terreno en específico. Ese terreno en específico vendría a ser lo que sería nuestro grupo control. Y aleatorización sería agarrar distintos tipos de tierras de diferentes partes de un sembrío y ir probando en cuál crece o en cuál tiene mayor crecimiento la planta y también estudiar sus propiedades. El experimental incompleto va a poseer casi las mismas características que el experimental, pero no existe una medición basal inicial. Es decir, que solamente se van a ver los resultados finales sin tener lo que viene a ser un indicio de cómo se vio iniciada lo que es la experimentación. En el cuasi experimental va a poseer todo menos aleatorización. Es decir, que este estudio generalmente se utiliza como prueba piloto para reflejar lo que viene a ser valores a modo grosso para obtener así los valores de confiabilidad. Y el preexperimental es donde se puede dar de 3 maneras, ¿no? La primera de ellas es a través de una medición inicial, una intervención y una medición final, o una intervención y una medición final. E incluso también se puede lograr por una intervención, un grupo de control final con una medición final. Pero generalmente se caracterizan porque no va a existir lo que es una
aleatorización, es decir, las técnicas de aleatorización por las cuales se cogen a la muestra no van a estar definidas en este tipo de diseño experimental. Pasamos a lo que viene a ser el diseño epidemiológico descriptivo. Este diseño epidemiológico descriptivo va a hablar sobre el tiempo, lugar y persona. ¿Y qué es lo que se les viene a la mente cuando mencionamos estas tres características? Bueno, esto hace reflexión a lo que viene a ser la triada epidemiológica, en donde va a tener tanto desventajas como ventajas. Generalmente, uy, un momentito. Generalmente, el diseño descriptivo y experimental llevan este ciclo. Un diseño descriptivo y un diseño experimental. El diseño experimental es el que va a generar nuevos estudios o nuevas hipótesis también relacionadas a lo que viene a ser el diseño descriptivo. Y el diseño descriptivo va a dar origen a lo que viene a ser hipótesis de aspecto experimental, es decir, para comprobar dichas hipótesis. Un momentito. Ahora sí. Las ventajas que vamos a encontrar acá en lo que viene a ser un diseño descriptivo es que va a existir solamente o se va a aplicar solo para casos exclusivos en donde las enfermedades sean raras o novedosas. Y por lo tanto, como les mencioné que estos eran generadores de nuevas ideas, van a generar hipótesis para ser experimentadas en un diseño experimental, y esto a su vez van a generar nuevos estudios. Las desventajas van a ser aplicadas en que al ser casos raros o nuevos van a ser reducidos. Por lo tanto, no va a existir un grupo de comparación, sino que se va a encargar este tipo de diseño en lo que es la descripción solamente de los casos. Por lo tanto, no se va a poder seleccionar, ya que estos casos son pocos y raros. Y por lo tanto, esto va a generar sesgos. Ahora, vamos a mencionar ejemplos de diseños descriptivos. El primero de ellos es el reporte de casos, en donde los casos que se van a presentar son menores a 10 y generalmente estos van a tener o van a poseer limitaciones, ya que al ser pocos, generalmente se logra desarrollar una clase de conexión con lo que viene a ser entre el investigador y el paciente. Por lo tanto, va a ser subjetivo y generalmente van a presentar solamente los casos positivos. ¿Por qué? Porque recordemos que a las empresas o a las farmacéuticas no les conviene presentar los casos negativos de la intervención de su tratamiento en este tipo de pacientes. Y que los factores de riesgos pueden ser coincidencias. Retomando el ejemplo del asma, pongamos un ejemplo, ¿no? Las personas asmáticas, o recordemos que todos nosotros, dentro de nuestro organismo, tenemos a los bacilos que producen la TBC. Generalmente, las personas asmáticas, si tienen un tipo de problema inmunológico, puede ser que el bacilo de Koch, que produce lo que es la TBC, genere la enfermedad. Y es de esta manera como se puede relacionar un factor de riesgo, que es ser asmático, con la TBC, cuando recordemos que el asma no va a generar de por sí la TBC, la tuberculosis, sino es el factor de riesgo vendría a ser la disminución del sistema inmune. Ahora, en la serie de casos, acá es donde se van a presentar un artículo científico en donde los casos sean mayores de 10 y va a haber una descripción atemporal porque los datos van a ser recaudados a través de la descripción de un cuadro clínico, es decir, que van a estudiar los signos y síntomas de la enfermedad. Ahora,
tenemos al estudio ecológico y también al estudio transversal. El estudio ecológico va a ser característico de la población, es decir, que el objetivo de este estudio es la población total o de una región que va a ser afectada por un patógeno en un determinado tiempo. O también se va a ver el grado de relación de las variables cuando un patógeno ataca en un determinado tiempo a ciertos tipos de grupos etarios, es decir, a mujeres, a niños, adolescentes, a ancianos, y de ello va a derivar lo que es la falacia ecológica. La falacia ecológica, recordemos que el objetivo del estudio ecológico es la población, por lo tanto, los resultados que va a arrojar van a ser resultados poblacionales. Y la falacia ecológica nos da o nos intenta explicar que estos resultados poblacionales no pueden ser aplicados a un solo individuo. Ahora, en ventajas y desventajas, el estudio ecológico va a poseer o va a ser, va a ser desarrollado de manera rápida, va a ser económica, y recordemos que los diseños epidemiológicos descriptivos van a generar hipótesis. Como lo mencionamos, bueno, estas hipótesis pueden ser hipótesis etiológicas en relación al origen de la enfermedad o de efecto y causa. Y generalmente se utilizan para establecer o intervenir en la población a través de políticas públicas de salud y de programas. También se van a mencionar tres tipos de desventajas. La primera de ellas está relacionada a la falacia ecológica, que los resultados no pueden ser aplicados a un individuo de manera completa. ¿Por qué? Porque el estudio objetivo es la población y por lo tanto no va a haber una inferencia individual. También va a ser difícil relacionar factores de riesgo. Por lo tanto, no va a haber va a haber una dificultad en lo que es la correlación de factores y se va a presentar una ambigüedad temporal. Esto tiene que ver mucho con lo que es la generación de hipótesis, efecto y causa. ¿Por qué? Porque la ambigüedad temporal no sabe o no permite ver qué fue primero, si fue el efecto o la causa. Ahora, el estudio transversal, que ya es el último tópico de, del diseño descriptivo y de la exposición como tal de la ponencia, es que el estudio transversal va a ver lo que es la exposición y la enfermedad. Es decir, mientras un paciente o una persona esté más expuesta a un patógeno, va a desarrollar la enfermedad de manera más rápida e incluso posiblemente más mortal. Ahora, también va a hablar sobre lo que es la distribución y la frecuencia. Recordemos acá, no sé si recordarán este cuadrito de lo que es la distribución de la enfermedad COVID-19, en donde se desarrolló para ver la distribución y a qué zonas estaban siendo afectadas con mayor frecuencia. Y por último tenemos que el estudio transversal va a tener un tiempo, en el tiempo se va a ver limitado y registrado en lo que es las historias clínicas. Va a existir prevalencia de factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente va a haber o va a significar que todo individuo tiene una probabilidad de enfermar en el determinado tiempo que se desarrolle el estudio y que puede incluso generar variaciones, es decir, los resultados pueden variar a través del tiempo, por eso no se pueden generalizar. Ahora, en desventajas es que no va a haber deducciones y no van a existir conjeturas deductivas. Y ustedes pueden decir por qué, si se está abarcando lo que es historias clínicas. Pues por el simple hecho de que estas pueden variar dependiendo del tiempo. Es decir, que un patógeno puede evolucionar y por lo tanto modificar ciertos síntomas o ciertas vías de infección de la enfermedad. Y bueno, eso ha sido todo
chicos, muchas gracias por asistir a la ponencia del día de hoy. Los dejo con con Antonio, disculpe. Gracias, William, por la ponencia. Muy interesante, la verdad. Y bueno, antes que se vayan, recordad que hay una trivia, la cual se las estaré pasando en ese momento. Ahí está. Una que la llena les dará un pequeño certificado y bueno, muchas gracias por asistir y bueno, nada más que agregar. Hasta luego.